Para poder hablar acerca el día de hoy de la quinta y última máscara social, creo que es conveniente hablar, hacer un pequeño repaso, un pequeño resumen de las cuatro anteriores. ¿Y por qué lo considero? Porque bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la máscara del perfeccionista. Y encaja perfectamente, valga la redundancia, el celoso, el masoquista, el posesivo, el dependiente, el de baja autoestima. Caben perfectamente, como decíamos, en esa búsqueda constante de la perfección. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, el celoso busca a su manera hacer las cosas perfectamente. ¿Para qué? Para que su pareja no lo deje, para que su pareja no se vaya y busque a otra persona. El empleado busca perfección en su trabajo para que el jefe no lo corra, para que si hay un cambio de puestos, pues él se quede ahí en su zona de confort y le aplaudan, o incluso no le importa también al perfeccionista en este ámbito, por ejemplo, laboral, pisotear a los demás incluso que están en puestos más abajo que él, para poder él estar en lo más alto. No le importa, no conoce lo que es la empatía, no conoce lo que es el respeto, no conoce la verdadera libertad. Entonces, como decía, en esa búsqueda constante de la perfección, no le importa los demás con tal de poder verse realizado, realizada en sus propias metas, en sus propios objetivos, en su propio plan de vida. Y podemos distinguir de diferentes maneras, en diferentes situaciones, a las personas perfeccionistas, que no es nada más aquella que, por ejemplo, en la escuela es un, como decimos vulgarmente, un matado o una nerd, y busca todo el tiempo estar estudiando porque quiere sacarse 10 para que, no sé, para que sea mencionado con honores al final de la generación. No, claro que tiene mucho que ver ese tipo de situaciones y que desde pequeños podemos ver precisamente en el ámbito educativo a jóvenes o bueno a niños que se van a convertir en jóvenes y que poco a poco van creando o van decorando, valga la expresión, esa máscara de perfeccionismo. Estos niños que están coloreando un dibujo y no les gusta y lo hacen bola, lo tiran a la basura y continúan con uno nuevo o comienzan, mejor dicho, uno nuevo y diferentes situaciones. Ahora, ¿cuál es el problema del perfeccionista? Ya decíamos, una de sus defectos, vaya, de sus expresiones más comunes es que no les importa, que no conocen la empatía y el respeto. Otra es que no les importa sufrir. Se ponen, como mencionábamos en una de las máscaras, en el papel del masoquista, de la víctima. No les importa sufrir con tal aparentemente de que tú estés bien. Y claro, es muy bueno privarse en momentos de una cosa que a mí me hace bien. Por ejemplo, en un noviazgo, bueno, a lo mejor no me gusta tanto las películas que a mi novia, que a mi esposa le gustan ver. Bueno, yo me voy a privar de esa forma, pero ¿qué voy a buscar yo? Precisamente llegar a acuerdos. El perfeccionista no. El perfeccionista no le importa no estar de acuerdo, pero no busca ni siquiera llegar a un, digámoslo así, un acuerdo posterior, como decía en el caso de este ejemplo de ver películas. Ok, el día de hoy vamos a ver esta película, la próxima semana o mañana o el fin de semana vamos a ver una película que a mí me guste. No, el perfeccionista, como decía, se pone en ese papel de víctima y no, no importa, no importa que yo sufra, no importa que yo me exija demasiado con tal de que tú estés feliz. Otro ejemplo muy claro, las personas que van al gimnasio son un ejemplo de, obviamente no todos, sino no es por atacar absolutamente a nadie en específico, pero estamos tan acostumbrados en este tiempo a ver a tantos motivadores, a tantos conferencistas, perdón, a tantas personas que buscan a través del ejercicio, ¿no? Que comparten en sus redes sociales su rutina, sus consejos, ¿no? Para ser una persona fit, como comúnmente lo conocemos. Pero aquí hay una incongruencia bien grande. ¿Por qué? Porque te dicen, sé quién eres, vístete como tú quieras, piensa, obviamente sin faltar al respeto a nadie, pero piensa, eh, cree lo que quieras creer, pero sin dañar tu integridad y la integridad y dignidad de los demás. Pero al mismo tiempo te dicen, sé como yo. Entonces es bien incongruente. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, no fumes,
Y el día de mañana tú me ves ahí en la calle fumando y tú dices, oye, pues si me acabas de decir que no fume, ¿por qué tú fumas? Bueno, es que como mucha gente dice, no, es que yo ya me equivoqué y te presento lo que no debes hacer para no equivocarte. Bueno, pues sí, pero te equivocaste, pero no estás corrigiendo tu error. Y entonces ese es el problema, como decía, del perfeccionista. O sea, busca constantemente esa perfección que, como decía al inicio, no la va a encontrar, pero en su ceguera, valga la expresión, buscan de tal forma, como muy comúnmente escuchamos, lavar el cerebro de los demás. ¿Para qué? Para que ellos entiendan y se sometan, digámoslo así, a mi realidad de ser perfeccionista. ¿Qué quiero decir con esto? Para no hablar con un lenguaje rebuscado. A mí me gusta, por ejemplo, que mi casa, que mi cuarto esté bien recogido. Y bueno, alguien pone sobre mi cama, sobre mi peinador, sobre mi buró, una cosa y a mí me frustra, me enoja porque a mí me encanta tener la cama así súper tendida o los cojines de los sillones de la sala bien así, bien acomodados. Y eso me enoja y entonces yo le demuestro mi enojo a la persona y le digo es que tú no tienes derecho de venir a acomodar o como se te dé la gana o hacer lo que te dé la gana en tu casa o bueno en mi casa. Y eso, como decía, nos frustra. Entonces uno dice, oye, espérate tantito, o sea, ¿cuál es el problema? Bueno, obviamente hay niveles más elevados que incluso, me atrevo a decir, causan hasta ansiedad, ¿no? Esa búsqueda de la perfección le generan a la persona, incluso, como decía, niveles muy elevados y con un porcentaje muy alto, eh, grados o momentos de ansiedad muy fuertes y que son, por supuesto, necesarios tratarlos con ayuda profesional. Pero bueno, volviendo a los ejemplos para que se entienda un poquito mejor todo lo que quiero expresarte el día de hoy. Decíamos del gimnasio. Yo entro al gimnasio, supongamos que una persona entra al gimnasio, nunca jamás en la vida ha hecho absolutamente nada de ejercicio, ni siquiera salir a caminar, no sé, absolutamente nada de ejercicio y decide inscribirse al gimnasio, paga los servicios de un instructor y el instructor le dice bienvenido a este gimnasio, vamos a pasar a las máquinas, a los ejercicios y le escribe en un pizarrón la rutina y resulta que esa rutina es la que hace el instructor y este instructor tiene 8 años de entrenamiento diario. Entonces, al perfeccionista no le va a importar no tener esa condición, ese acondicionamiento ya, digamos, programado, constante de ese ejercicio, sino que simple y sencillamente va a decir, bueno, como el instructor me dijo, estos ejercicios te van a ayudar a tener un cuerpazo, a marcarte súper rápido, a bajar de peso y moldear tu figura de una manera impresionante. Yo nada más escucho eso, que ese es mi objetivo y entonces lo hago incluso, como decía, sin importar que me pueda lastimar físicamente. Supongamos que esta persona dice ya después de un tiempo, bueno, pues estoy bien cargando 30 kilos, por ejemplo. Pesas de 30 kilos, hago mis ejercicios tranquilamente, por supuesto que me canso, pero los hago bien, no tengo ningún inconveniente. Y luego dice, bueno, pues ¿qué tal si cargo 35 o 40 kilos? Y dice, bueno, pues 5 o 10 kilos en realidad pueden no ser mucho, pero no está previendo ese daño físico que puede recibir. Y este es precisamente el daño que le causa el perfeccionismo, que no se da cuenta, insisto, en sus limitaciones, en su realidad, que su realidad no es la misma de la de los demás. Y ese es su problema, por eso no encaja de manera correcta en ningún grupo, en ningún momento, en ninguna situación, y todo el tiempo está, como vulgarmente decimos, de aquí para allá. Todo el tiempo es inestable en sus relaciones, es inestable en su trabajo, es inestable incluso a niveles educativos. ¿Por qué? Porque como decía, es tanta su búsqueda de esa perfección de solamente calificaciones, es decir, no que sea malo que saques 10 sino la razón de por qué quieres sacar 10. ¿Por qué? Porque quiero ser más que los demás, quiero que me nombren para dar el discurso de la graduación, etcétera. Entonces, cuando no tiene la persona perfeccionista bien enfocado hacia dónde va a dirigir esa búsqueda del perfeccionismo, que, insisto una vez más, nunca la va a encontrar, pero esa búsqueda de ser mejor, no llamémosle perfeccionista ahorita, sino ser mejor, que eso es a lo que todos debemos aspirar, pero esa búsqueda, o mejor dicho,
ese extravío, vaya, de sus intenciones, de sus buenas motivaciones, de sus metas a largo plazo, son lo que hace que esta persona perfeccionista se frustre cuando no logra un objetivo. Objetivo, llámese incluso sus relaciones, su trabajo, su escuela, su familia. ¿Por qué? Porque el papá perfeccionista se frustra cuando su hijo hace algo indebido, cuando le dijo, el hijo le hiperjuró que iba a llegar a la 1 de la mañana y son las 2:30 y no ha llegado, y entonces papá se frustra porque quiere que tal cual su hijo actúe con las medidas que él actuó, vaya. Por supuesto, insisto, no es romper reglas, como decía en otro momento, en otra de las máscaras, pero hay que saber, como decía hace un momento, que mi realidad no es tu realidad, como muchos papás lo ponen, ¿no? En el contexto para precisamente en este tipo de situaciones de dar o negar un permiso. Bueno, es que yo a tu edad ya hacía esto, yo hacía lo otro, y dices, pues sí, pero tu papá a mi edad o tu hijo cuando seas grande no vas a tener o vas a tener este tipo o otra cosa a tu alcance como herramienta para hacer o dejar de hacer una u otra cosa. Es decir, debemos incluso poner en contexto nuestras realidades, digámoslo así, generacionales. ¿Por qué? Porque como decía, el papá busca que su hijo sea perfecto, el hijo busca que papá sea perfecto, el novio busca que su novia sea perfecta y viceversa, el empleado busca que su jefe sea el jefe perfecto, viceversa. Entonces, todo el tiempo estamos constantemente en nuestras relaciones buscando perfección. Y si esa persona, como decía en otra de las máscaras, no genera, o mejor dicho, no cumple las expectativas que yo mismo generé de esa persona, entonces quien se frustra soy yo. ¿Por qué? Porque yo dibujé a esta persona de tal manera, la puse en un pedestal y me decepcionó. ¿Por qué? Porque yo pensé que iba a ser de una u otra forma. Y entonces ese es el más grande problema, que cada uno vamos buscando, como decía, llenar nuestras expectativas, perfeccionar nuestra realidad de los otros hacia uno, no de mí hacia afuera. Es decir, yo quiero que los demás me den, pero yo no quiero dar a los demás. Yo solamente soy de los que reciben. Y ese es el problema también del perfeccionista, que todo el tiempo está escuchando los sí, el no hagas, el sí haz, el sí vístete, el no te vistas, el actúa de esta forma. Es como hablaba hace un momento de las personas que motivan, ¿no? Me he topado con muchas personas, sobre todo mujeres, que como decía, ¿no? Que suben sus rutinas y todo, y ves y de repente suben sus famosas historias y te dicen, no, sí, mujer o hombre, actúa como eres, sé tú mismo, sé auténtico, y de repente las ves todas operadas, con muchísimas cirugías plásticas, con el cabello pintado de quién sabe qué color. Entonces tú dices, oye, ¿dónde está la congruencia de tu vida? Me dices que yo sea como soy, pero tú no eres como eres. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esto? Entonces, los motivadores, o muchos de ellos, para no por supuesto generalizar, buscan de tal forma que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas, ¿sí? Esa es la razón por la cual muchas personas se vuelven virales, por ejemplo, en las redes sociales, sin importar lo que hagan. Tú ves una persona X famoso que sube una fotografía X y de pronto a los 2 minutos ya tiene 2 millones de likes. O una persona que sube propaganda, perdón, de tal o cual situación o de tal o cual momento o campaña y le aplauden, incluso si atenta contra su persona o contra la dignidad de otras personas. No voy a profundizar en eso para dar oportunidad en otro momento de hablar de este tipo de situaciones. Pero insisto, es importante la congruencia de la vida de uno mismo para poder después pedirle a los demás o aconsejarle a los demás que sean congruentes. Entonces es bien importante que busques eso. Si tú eres una persona perfeccionista, que insisto, no es malo que busques que tu cuarto esté bien arreglado, que tu ropa esté bien planchada, que este tipo de cosas, digámoslo así, tangibles. Lo importante es trabajar en tu persona. ¿Por qué? Porque una vez más, y con esto concluyo, no vas a llegar a la perfección, nadie somos perfectos. Búscate, analiza bastante bien en tu persona y te vas a dar cuenta que muchísimos defectos tienes, pero que también tienes muchísimas cualidades. Y eso es lo importante, que resaltes más tus cualidades en tu persona antes de esperar que los demás te digan qué es lo que haces bien o qué es lo que deberías de hacer o dejar de hacer
para ser perfecto o para poder encajar en donde la sociedad quiere que tú encajes. Así que trabaja con tu autoestima, trabaja por supuesto si es necesario con ayuda profesional, busca como decía hace un momento, tus defectos, pero realza tus cualidades, potencializa más tus actividades en las que destacas de los demás, pero sin pisotearles. Si eres bueno para practicar un deporte, bueno, busca ser el mejor en ese deporte, por supuesto, insisto, sin pisotear a los demás, sino buscar ayudarte, ayudar a los demás para que puedas hacer y dejar de hacer lo necesario para que el día de mañana seas un hombre o seas una mujer de bien y que deje una huella positiva en este mundo. Así que bueno, espero y te agradezco en primer lugar por seguir esta serie de las máscaras sociales, te agradezco muchísimo, te invito a que te suscribas a mi canal Fiat, así lo puedes encontrar en YouTube, Fiat, F-I-A-T, y también he creado una página en Facebook, Fiat Canal Católico, Fiat, F-I-A-T, Canal Católico. Te invito a que le des me gusta, a que compartas este y los demás videos. ¿Para qué? Para que podamos ayudar tú y yo a muchísimas más personas. Así que muchísimas gracias. Yo soy Andrés y nos vemos en otra ocasión.